¿Me escuchan bien? Sí. Yo no entiendo por qué la mayoría está con la cámara pegada Sí, si no es señor. hora de Sí, almuerzo. señor. Sí, señor, sí te Solo escucho. como dos o tres tienen problema de conectividad o me han reportado por interno. Mire, se despertaron. Volvieron a la Poco realidad. porque, mire, tengo el bebé en los brazos. Tienen que tener bebé en los brazos. Bueno, mi trabajo consiste, titulado la Tierra, una estructura que frena el desarrollo rural. ¿Por qué frena el desarrollo rural? Entonces arrancamos desde un contexto de que Colombia es un estado social de derecho, a partir de 1991, en donde cambia el paradigma normativo e inicia el reconocimiento de la persona y un antropocentrismo de la Constitución, en donde reconoce unos principios de trabajo, justicia, igualdad, libertad, paz, entre otros. Lo cual es, esta Constitución lo que pretende es irradiar todo el ordenamiento jurídico encaminado a que éste brinde y dé garantías y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Ahora, la propiedad como tal, hay que arrancar con el contexto normativo del artículo 58 de la Constitución Nacional, en donde nos dice que de la propiedad tiene una función social. Y esta función social está encaminada a que el Estado genere una dirección clara en la tenencia y en el uso de la tierra. Y esta función social también debe ir encaminada a que a las personas que no son favorecidas, propiciarles espacios para que se conviertan en propietarios y puedan tener en las zonas rurales un espacio productivo. Ahora bien, en el contexto del conflicto colombiano, siempre se ha suscitado o nació quizás uno de los elementos fundantes del conflicto fue por la baja tenencia de la tierra, por la poca distribución de la tierra, y es entonces cuando las guerrillas en su inicio primogenio nació como un grupo de campesinos que luchaban por poder tener acceso a la tierra en determinadas zonas del país. Sin embargo, pues vemos que esto y los que conocen el conflicto, pues se dibujó esa lucha. Ahora, por otra parte, hay que revisar el acuerdo de paz. El acuerdo de paz que se firmó en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, un acápite dentro de los acuerdos, hablaba sobre los aspectos socioeconómicos y la situación agraria, en la cual le planteaba una responsabilidad al Estado de promover, orientar y regular el desarrollo social del campo colombiano, dando así una democratización del acceso a la tierra, encaminado a reducir las brechas sociales tan marcadas en las zonas rurales de nuestro país. Asimismo, se planteó que el mecanismo por el cual se pudiese materializar esto era a través de una reforma agraria integral, lo cual a la actualidad no se ha llevado a cabo. Una reforma que contemple una formalización de los tenedores de la tierra, que contemple los procesos de restitución de tierras en donde los campesinos han sido desplazados, pero también una reforma que le brinde garantías a los campesinos para poder competir en los sectores donde muchas veces vemos como Estados Unidos su propiedad y su campo es subsidiado, y lo comparamos con el campo colombiano, que muchas veces nuestros agricultores y campesinos lo único que hacen es administrar pobreza porque no cuentan con los recursos para poder cultivar, y los precios de las cosechas son supremamente bajos. Ahora, la Procuraduría, en un informe presentado en el 2020, nos dice que el acuerdo de paz contempló que se debían adjudicar 3 millones de hectáreas para el año 2027, pero que al año pasado solo 8.230 hectáreas se han logrado adjudicar.
Y que no solo ese es el problema, sino que de las 3 millones de las hectáreas pretendidas de adjudicar, la mayoría, en un porcentaje alto, está marcado por tenencia de la tierra, es decir, que están ocupadas estos predios que se pretenden adjudicar a otras personas. Los recursos naturales, si bien sabemos que muchas veces no son renovables y son limitados en el Estado colombiano, como lo son el agua y la tierra. Esto ha llevado a que a los campesinos de zonas rurales alejadas del país se extiendan aún más hacia las zonas de frontera o hacia las zonas de reserva para expandir sus cultivos o expandir las zonas cultivables. Esto generando, y vemos cómo la cuota 1000 delimitada está sobre los 1200 metros, pero que muchas veces esa cuota es más alta materialmente hablando. ¿Por qué materialmente hablando? Porque nuestros campesinos, los cuales no tienen título, y aquí es donde inicia la problemática en sí, es que nuestros campesinos no cuentan con la titularidad de la tierra. Y cuando no cuentan con la titularidad de la tierra, es decir, que tienen la mera tenencia, no pueden acceder al sector financiero para poder acudir a un crédito por el cual, para tener el recurso financiero para poder cultivar. 1. 2. Van las CAR, y ahí es donde está un reto importante también de las CAR, y les dicen no pueden cultivar, están en zona de reserva, o muchas veces criminalizamos a las personas que viven de una tala artesanal para poder cultivar y muestran muchas veces como positivos y que son taladores y desforestadores, y son agricultores, son campesinos. Otro punto es que el Estado colombiano, dentro de su actuación administrativa, debe estar encaminada a que las distintas entidades de orden nacional, departamental y municipal caminen en un eje orientador en el cual se le permita primero delimitar la tierra, el uso de la tierra, en cómo está distribuido, y también permitir la titulación de la tierra a los campesinos para que puedan acceder al sector financiero y poder financiar sus proyectos productivos. Compañero, perdón, se te escucha entrecortado. No sé si soy yo. Se le escucha muy entrecortado, Jeffrey, qué ¿Sí? pena. Espera. Fue el audio. No, compañero. Esto recalcado por la Corte Constitucional en sentencia T488 del 2014, en donde le pide y exhorta al gobierno nacional a que articule el Ministerio de Agricultura, a que articule con lo que llamamos el INCODER, a que llamemos al Sistema Nacional de Reforma Agraria, a la Superintendencia de Notariado y Registro con sus registradurías seccionales, para poder garantizarle una titularidad a nuestros campesinos. Esto visto porque se ha reflejado una inoperancia del conjunto de las entidades anteriormente mencionadas, las cuales tienen funciones delimitadas, definidas, pero que no trabajan en equipo para poder solucionar la problemática de nuestros campesinos. También la PNUD se ha pronunciado y ha dicho que el uso de la tierra en Colombia, no solo por la falta de distribución de la tierra, la precariedad en el acceso a la misma, sino que lo que vemos que existen monopolios de la tenencia sobre la tierra. ¿Sí? Ahora, cuando revisamos estos monopolios, vemos que estos monopolios de la tierra existen en donde históricamente se ha desarrollado el conflicto armado. Finalmente, podemos ver que el último factor que ha influenciado en la falta de titularidad en la tierra es también por la falta de matrícula inmobiliaria. Y muchas veces esta
esto también tiene una afectación directa a los municipios, y como un compañero lo mencionaba anteriormente, los municipios de sexta, quinta y cuarta categoría, el mayor ingreso por tributos muchas veces es el predial, ¿no? Y muchas veces le exigimos pagar tributos a los campesinos con cartaventa, que tienen la tenencia de la tierra, y no los que son titulares. Y aquellos que son titulares de la tierra generan condiciones de evasión. En conclusión, entonces, podemos ver que hay varios elementos que definen a la tierra como un instrumento que frena el desarrollo rural. El primero es el conflicto armado colombiano, que ha imposibilitado que las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a la tierra. Y quienes han obtenido la tenencia de sus predios en estas zonas se la han arrebatado. La segunda es que la definición de la frontera agropecuaria ha limitado el avance, la inversión y la productividad de zonas altamente productivas, como lo mencionaba, que materialmente hoy son zonas cultivables, pero que por referencia normativa están sobre la cuota 1000, es decir, más alto de los 1200 metros. La tercera es la inoperancia y la falta de articulación por parte del conjunto de entidades encargadas de la titularización de las tierras, la falta de caracterización del uso del suelo en el campo colombiano, y la cuarta, la falta de titularidad en los predios no le ha permitido al campesino colombiano acceder al sistema financiero como un medio de garantía para el cumplimiento de las obligaciones en el mismo y poder invertir en sus proyectos productivos dentro de los campos. Es relevante entonces que el Estado colombiano genere una articulación en donde se logre integrar a todas las entidades centralizadas y descentralizadas encaminados a la caracterización y la titularización de las áreas rurales, al igual que generar el acceso al crédito para que haya inversión en las zonas rurales de nuestro país, que haya impulso a las economías locales, logrando así un dinamismo y volver el sector agropecuario un sector rentable, un sector que le genere unas condiciones de vida digna a nuestros campesinos. Y aquí con esto cierro. Aún más grave, viendo esta problemática que tenemos en el campo colombiano, hoy el texto presentado hace unos días por el ministro de Hacienda en la reforma tributaria pretenden gravar los productos agropecuarios, es decir, los productos con los cuales los campesinos producen y producimos. Es decir, que esto llevaría a aumentar los costos de producción, no solo golpeando a los pequeños y medianos productores de nuestro país, sino que también viendo aún más, sumiendo aún más a los campesinos en la pobreza en la que hoy se encuentran. Hoy el campo colombiano y los campesinos están administrando pobreza. Y por eso es que yo llamo que la tierra en Colombia es un mecanismo que frena el desarrollo rural. Gracias, doctor Jeffrey, muy amable. Interesante tema del cual poco